El estadio 3 y 4 no aparece ni el uso del sueño, ni la onda del vértex, ni el complejo K, sino que aparecen las ondas zeta y delta completamente. ¿Ok? En alguna literatura considera unir el estadio 3 y 4 del sueño no REM porque justamente aparecen las ondas zeta y delta. Cabe destacar que antes se hacía la clasificación del estadio 3 y 4 dependiendo de qué ondas lentas predominaba. Si predominaba más la onda zeta que delta, entonces estamos en estadio 3. Y si predomina la onda más lenta, que es la delta, y predomina sobre la zeta, entonces estaríamos en el sueño 4. ¿Ok? Ahora bien, todas ellas en el estadio 1, 2, 3 y 4 del sueño no REM, no aparecen los movimientos oculares rápidos en el oculograma y en el electromiograma aparece relajación del músculo, ¿ok? Completamente. Cuando entra al sueño REM, ¿qué ocurre a nivel cerebral? Que aparecen las ondas beta o el ritmo beta, que se parece como que si la persona estuviera despierta. Y estamos entrando en el sueño profundo del sueño, que es paradójico, porque se supone que el sueño profundo sí debe haber elentecimiento o debe haber descanso cerebral, pues aparece un fenómeno que el sueño profundo del sueño se comporta igual como si la persona estuviera despierta con los ojos abiertos, ¿ok? En la actividad cerebral. Lo que cambia es que cuando la persona entra en el sueño REM es porque los ojos se mueven muy rápidamente y de ahí su nombre. El Rapid Eyes Move es movimiento ocular rápido y que la musculatura esquelética se encuentra en total atonía, o sea, está relajado totalmente. ¿Ok? Y de esa manera, desde el punto de vista del electroencefalograma, podemos determinar la fase del sueño. Y para clasificar del sueño no REM al REM, nos ayudamos del electrooculograma y del electromiograma. Resulta que la clasificación del sueño no REM y REM, más que el músculo se relaja totalmente en el sueño REM y en el sueño no REM el músculo está relajado, pero no tanto, cambia las características de los otros órganos, incluyendo el pulmón y el corazón. El hecho que estemos en el sueño no REM y REM puede modificar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Lo que está aquí marcado, los cuadros de color morado claro y de azul claro, representa el estadio no REM, mientras que los cuadros pequeños, que están un poquito más claros que los cuadros anteriores, representa al sueño REM. Si se dan cuenta, en el sueño no REM hay una disminución de la frecuencia cardíaca y hay una disminución de la frecuencia respiratoria. Pero resulta que cuando la persona entra en el sueño REM, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria, parecido como si la persona estuviera despierta. Pero resulta que existen los movimientos oculares rápidos. Entonces aquí hay activación en el sueño REM del sistema nervioso autónomo, pareciera el simpático, y que cuando entramos al sueño no REM se activa el sistema nervioso parasimpático. Esa es la razón del por qué algunos trastornos del sueño están asociados a la hipertensión arterial, ¿sí? Inclusive, hay ciertos eventos isquémicos cardíacos, es decir, infartos agudos al miocardio, que ocurre en la noche mientras la persona entra al sueño REM. ¿Ok? Entonces, cuando hay patologías del sueño, hay que descartar de que la persona no esté entrando en crisis hipertensiva durante el sueño, que genere insomnio. Y vamos a hablar más adelante acerca de otros parámetros que hay que evaluar a la hora de estudiar el insomnio. ¿Okay? Más que todo el insomnio de conciliación y de mantenimiento. Este sería
Una persona que no mantiene el sueño, que se despierta en las madrugadas, puede ser porque estemos en presencia de una crisis hipertensiva, por ejemplo. Resulta que el flujo sanguíneo cerebral, o sea, la sangre que circula por el cerebro cambia si estamos en el sueño no REM y REM. Resulta que el flujo sanguíneo cerebral está disminuido en la fase 4 y en la fase 3, 2 y 1. Pero el flujo sanguíneo cerebral aumenta cuando estamos en la fase de sueño REM, que es casi parecido cuando la persona está despierta. O sea, que el sueño REM y la persona que está despierta, como aparecen las ondas beta, entonces hay mayor procesamiento cerebral. Entonces tiene que haber mayor flujo sanguíneo cerebral para aporte de nutrientes, oxígeno y poder expulsar o liberar el dióxido de carbono. ¿Sí? Ya descrito su función en el primer parcial de Neurociencias 1. Entonces, si se dan cuenta acá, entonces el sueño REM, paradójicamente, a pesar de estar en un sueño profundo, hay mayor flujo sanguíneo cerebral. Y hay ciertos tipos de ACV que ocurre durante el sueño. Y eso es porque ahí existe un aumento de la demanda de oxígeno cerebral atribuido a la actividad funcional encefálica por el consumo de oxígeno. Resulta que nosotros somos seres homeotermos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la temperatura ambiental puede estar frío o en una temperatura cálida, nosotros mantenemos la misma temperatura, que sería 37,5 grados centígrados, nuestra temperatura corporal. No importa si la temperatura ambiental cambia, ¿ok? Nosotros tenemos nuestra temperatura corporal y eso es mediado por el hipotálamo. Recuerda que el hipotálamo se encuentra como centro de la supervivencia y eso ocurre también con nuestra temperatura. Resulta que cuando estamos en el sueño no REM, nosotros no modificamos la temperatura corporal en relación al ambiente. ¿Entendido? Mantenemos los mismos 37,5 grados centígrados. Pero cuando entramos al sueño REM, ¿qué ocurre? Nos volvemos como seres poiquilotermos, parecido a de las serpientes o a los reptiles. ¿Qué ocurre? Que los reptiles dependen de la temperatura ambiental para modificar su temperatura corporal. Por esa razón, las serpientes y ciertos reptiles tienen que exponerse al sol, por ejemplo, para mantener su temperatura corporal. Y si está muy caliente, por ejemplo, su temperatura corporal o está muy elevada su temperatura corporal, tiene que estar en sombra o ambientes fríos para poder disminuir la temperatura corporal. Pues cuando entramos al sueño REM nos comportamos como si fuéramos reptiles. ¿Qué quiere decir? Que depende de la temperatura corporal, la modificación de la temperatura interna, ambiental, que puede modificar la temperatura corporal. Entonces, por esa razón, cuando dormimos tenemos que utilizar sábanas o cobijas para mantener la temperatura corporal estable en toda la noche. El sistema genitourinario que ocurre en el sueño REM, ocurre una tumefacción de los genitales externos, o sea, produce erección tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Del clítoris en la mujer y el pene en el hombre. Por esa razón existen erecciones nocturnas y cuando la persona se despierta en las mañanas, más que todo en el hombre, se despierta con erecciones del pene, porque se supone que al final de la noche hay aumento del ciclo del sueño REM que aumenta la probabilidad de producir erecciones matutinas, pero que esta no tiene una connotación sexual, sino como respuesta ante el sueño REM. Hay que tomar en cuenta de que estas erecciones matutinas pueden ser reflejo de algunas alteraciones o trastornos sexuales relacionados a organicidad, ¿entendido? Como la impotencia sexual, ¿sí? Que sería una disfunción eréctil, por ejemplo, en el caso de los hombres. Puede ser de que un hombre que sea diabético tenga
impotencia sexual porque está alterado los nervios periféricos, ¿sí? Que involucre la erección peniana y que cuando se levante en las mañanas no tenga esa erección. Pero hay personas que desde el punto de vista psicógeno tiene alteraciones, ¿sí? Y que manifiesta como una disfunción eréctil en el hombre, porque hay una causa emocional a nivel cerebral que no hace que tengan las erecciones. Pues mediante este tipo de estudio de la polisomnografía podemos determinar si tiene erecciones o no matutinas o durante el sueño, porque si, por ejemplo, el paciente tiene erecciones durante el sueño REM, ¿sí? Mediante la tumefacción del pene, y en la mañana tiene erecciones matutinas, quiere decir de que su disfunción sexual o la disfunción eréctil masculina es atribuido a causas psicógenas, a causas emocionales. Pero si durante la noche no hay tumefacción peniana y cuando en las mañanas, por ejemplo, se levanta el hombre y no tiene erecciones, entonces su disfunción eréctil, ¿sí? en el sexo masculino, es atribuido a organicidad, o sea, puede ser por diabetes. Entonces, existe un estudio que podemos determinar si su disfunción sexual es atribuido a organicidad o no. Organicidad se refiere cuando la causa es de causa neurológica o psicógena psiquiátrica. En esta diapositiva se muestra el encéfalo, ¿sí? Entonces aquí representa lo que sería el tallo encefálico, el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y tenemos la corteza cerebral. Resulta que hay una conexión entre el tallo encefálico y la corteza cerebral, ¿sí? Que una vez que se active esta área del tallo encefálico, entonces se activa la corteza cerebral y eso hace que nos mantengamos despiertos. ¿Quién activa esta estructura del tallo encefálico? Pues los órganos sentidos, la vía visual, la auditiva, la táctil, porque todas atraviesan el tallo encefálico, excepto la vía olfatoria que no pasa por el tallo encefálico. Entonces, una vez que llega la información lumínica o auditiva o táctil, activa esta zona del tallo encefálico y esta información se le envía a toda la corteza cerebral para despertarnos, ¿sí? Y esa es la relación que hay entre la activación de los órganos sentidos para que nos mantengamos despiertos de alguna manera. Entonces, existe acá la estructura que se encuentra en el tallo encefálico que se llama el sistema reticular. ¿Por qué se llama sistema reticular? Porque hay un conjunto de células que están distribuidas en todo el tallo encefálico en forma de malla, de retículos, ¿sí? Que está en todo el tallo encefálico y que ese sistema reticular, una vez que capta la información de los órganos de los sentidos, viaja hacia la corteza, directamente o mediante haciendo escala con el tálamo, que de alguna manera también participa en que la persona se mantenga despierta. Entonces, el sistema del cual comunica el tallo encefálico mediante la activación de los órganos de los sentidos con su conexión con la corteza cerebral, específicamente la sustancia gris de todo el cerebro, corresponde a lo que se llama el sistema SARA. SARA, S-A-R-A, es el sistema reticular activador ascendente. De ahí vienen sus siglas. O sea, de que de este sistema del tallo encefálico activa la corteza y nos mantiene despiertos.